Hola a todos y todas y bienvenidos a la Noche Europea de los Investigadores y las Investigadoras. Me llamo Bicho y tenéis que hacer poco caso a los títulos de crédito, ya que intrépido no soy, como mucho resultón, que es lo que me suele decir mi madre. Y bueno, voy a deshacerme de esta pequeña navaja, ya he terminado de cortar el jamón, y os tengo que decir que sí, estoy bastante cansado de estudiar historia antigua de la alimentación, los hábitos alimentarios de antiguas civilizaciones, las pirámides alimentarias, prácticamente cada año una nueva. Y además, cansadísimo de correr por todos lados, de ser perseguido, de que me tiren cosas, de ir sudado y hecho un asco, que, a ver... Soy científico. Por eso me empecé a interesar hace tiempo por unos seres curiosos, casi mágicos. Son una población que lleva viviendo con nosotros desde tiempos inmemoriales. Tienen sus propios códigos de conducta, su propio lenguaje de comunicación, son ruidosos, les gusta reír, tienen cosquillas y los conoceréis porque son así bajitos como los pigmeos y prácticamente hay uno o dos en cada casa. Efectivamente, los niños y las niñas. En la comunidad científica hemos estado estudiando las costumbres alimentarias de esta pequeña población, percatándonos que lejos de comer como se comía antes, una alimentación muy abundante en alimentos de origen vegetal y por tanto saludable, ahora los alimentos de origen vegetal están escaseando en la dieta de esta población. De hecho, los datos más recientes que he descubierto en esta ciudad en la que trabajo, Vitoria-Gasteiz, demuestran que solamente 2 de cada 10 niños de entre 7 y 18 años consumen las raciones de fruta recomendadas, esas 3 al día, y únicamente 1 de cada 10 consumen la cantidad de verdura recomendada, 2 raciones al día. Con lo que, ante este panorama, lo que se nos vino a la cabeza fue que teníamos un problema de... jones. Queríamos encontrar la manera de modificar la alimentación de esta población. Y empezamos a estudiar los pergaminos científicos que hablaban sobre los distintos programas, estrategias que se habían implementado para conseguir este objetivo. Y habida cuenta de los resultados que hemos tenido durante las últimas décadas, lo cierto es que nos sentíamos un poco desesperanzados. De hecho, yo me preguntaba si es posible modificar los hábitos de la población. Espera que saque a pasear el látigo. ¡Ay! Y un golpe de azar, escudriñando papers, pergaminos de especialistas en alimentación y salud, me llevó a encontrar unos ciertos escritos de otros gurús, de otros chamanes, de los chamanes del marketing alimentario, que hablaban que es posible modificar la alimentación de la población en muy poco tiempo. Concretamente, conseguían aumentar la ingesta de fast food un 50% en únicamente 5 años. Increíble. Por lo tanto, encontré la respuesta a si es o no posible modificar los hábitos alimentarios de la población. Se puede. Y vaya, 50% en 5 años. Quise saber más y profundicé en cómo es posible que la industria alimentaria se pueda jactar de que consigue aumentar el consumo de fast food un 50% en 5 años. Y detrás encontré que son muy hábiles en manejar una serie de teorías científicas que se llaman teorías del comportamiento alimentario. Unas teorías que habían sido utilizadas ampliamente en el campo de la psicología y que permitían explicar, predecir e incluso cambiar el comportamiento humano, entre ellos el de elegir o no un alimento. Entre estas teorías científicas del comportamiento humano que servían para explicar, predecir o incluso modificar el comportamiento de las personas, incluido el colectivo infantil, nos encontramos con la teoría del comportamiento planificado, propuesta por un psicólogo llamado Azen a finales de la década de los 80. Según esta teoría, que las personas elijamos comer o no comer un alimento va a depender de 3 variables. La primera es la actitud que se tenga hacia esa acción, la segunda son las normas subjetivas o lo que hagan los demás, y la tercera es el control percibido o la autonomía para esa acción. La primera variable que va a influir en si elegimos o no elegimos un alimento es la actitud que tengamos hacia su consumo. Y esta actitud hacia el consumo de un alimento va a venir a su vez determinada por 3 variables: las creencias, los conocimientos o las experiencias de las consecuencias de consumir ese alimento. Es extremadamente importante el equilibrio entre las creencias, conocimientos y experiencias positivas o negativas de consumir un alimento para que tengamos o no una actitud positiva hacia su consumo.
Y esto es muy sencillo de entender. Yo, por ejemplo, puedo creer que un alimento es muy bueno para mí y, por tanto, tener una actitud positiva para su consumo. Incluso puedo tener conocimientos certeros de lo bueno que puede ser un alimento para mí y, por tanto, tener una actitud positiva para su consumo. Pero la experiencia que puedo tener es muy determinante porque, por ejemplo, a mí me habían hablado muchas bondades de determinado alimento, yo las creía, incluso me aportaron datos sobre las bondades del consumo de ese alimento, con lo que yo ya tenía conocimiento sobre las bondades para mi salud de ese alimento, pero la experiencia que viví cuando me lo presentaron, pues hizo que yo tuviera una actitud negativa hacia su consumo. Es que leches, eran sesos de mono. La segunda variable que influye en que elijamos o no un determinado alimento, según la teoría del comportamiento planificado, son las normas subjetivas o lo que hacen los demás. Las normas subjetivas o lo que los demás hacen o piensan influye en lo que comamos nosotros. En el caso concreto de la comida rápida o el fast food, el hecho de que la mayoría de la gente lo haga, sea habitual y esté normalizado, hace que muchos otros no se planteen el que no debieran consumir ese tipo de comida. E incluso en el colectivo infantil puede llegar a sentirse cierta presión hacia su consumo. ¿O es que no os habéis dado cuenta que muchos niños y niñas de hoy en día quieren celebrar su cumpleaños en hamburgueserías porque todos sus amiguitos y amiguitas lo hacen? Con lo que al final lo que hacen los demás también influye en lo que hacemos nosotros. Y de acuerdo a esta teoría de los gurús del marketing, la tercera variable después de una actitud, las normas subjetivas o lo que hagan los demás, que va a influir en que decidamos comer o no comer un alimento, se llama control percibido, y no es otra cosa que la autonomía. Este control percibido o autonomía viene determinada por la disponibilidad y la accesibilidad de los alimentos. Por ejemplo, cuán cerca y barato lo tenemos. Y en el caso de fast food solo tenéis que preguntar a vuestro asistente personal del teléfono por un restaurante de comida rápida cerca y veréis cuántos hay distribuidos a lo largo y ancho de vuestra ciudad. Y además accesibles. ¿Os habéis fijado lo que cuesta un menú fast food? A ver, yo me voy a comer aquí 2, me llevo 3 para llevar y cóbrame lo de todos estos, sí, lo de los 125. Que soy de Bilbao. A nuestro grupo de investigación se nos ocurrió utilizar estas teorías del comportamiento tan exitosamente utilizadas por la industria de la producción y distribución de fast food en la promoción de un mayor consumo de frutas y hortalizas entre niños de 8 a 12 años. Diseñamos un programa de intervención dirigido precisamente a este colectivo de 14 horas de duración, basado en la teoría del comportamiento planificado. Trabajamos una actitud hacia un mayor consumo de frutas y hortalizas, por ejemplo, haciendo saber a los niños y niñas lo buenos para la salud que eran las frutas y hortalizas. Pero por supuesto, y este es el punto diferencial de nuestro programa, no nos quedamos en solamente informar lo buenas que son para la salud las frutas y las hortalizas, sino que también trabajamos las normas subjetivas y el control percibido. En el caso concreto de las normas subjetivas o la presión que pueden sentir los niños y niñas del entorno hacia el consumo de frutas y hortalizas, utilizamos una herramienta que se llama el frutómetro, que es una herramienta sencilla que consistía en registrar la ingesta de frutas y hortalizas de todos los niños de una determinada clase, de manera que iban apuntando la fruta y verdura que consumían cada día, con la idea de sacar una media y ver la evolución de ingesta de frutas y hortalizas a lo largo de los meses de intervención. Pero, mientras iban anotando esa ingesta de frutas y hortalizas, cuyo objetivo solamente era sacar una media, no podían evitar los niños y las niñas fijarse en quién consumía más y quién consumía menos. Y sentirse presionados aquellos que consumían menos frutas y hortalizas por aquellos que consumían más frutas y hortalizas. Y por supuesto, en este programa también trabajamos la tercera variable de la teoría del comportamiento planificado, el control percibido o una mayor autonomía hacia el consumo de frutas y hortalizas, haciendo que los niños y niñas que intervinieron en el programa participaran en la elección y compra de las frutas y hortalizas en familia, haciendo que también participaran en las distintas elaboraciones que se hacían de frutas y hortalizas en casa, e incluso haciéndoles saber que con un poco de tierra y el compromiso necesario de cuidar ciertas plantas, podían tener sus propias tomateras en casa o unas plantitas de fresa. Gracias al programa de intervención basado en la teoría del comportamiento planificado, conseguimos aumentar la ingesta de fruta y hortaliza de los niños participantes en media ración cada día
con tan solo 14 horas de trabajo. Es decir, 14 horas de trabajo con un buen diseño de base, en este caso teorías del comportamiento, consiguen modificar la alimentación de la población en el sentido saludable. ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Lo hicimos! Y ahora nuestro camino es, por supuesto, mejorar este programa de intervención de 14 horas, puliendo algunos pequeños detalles. Pero allá donde haya que modificar hábitos alimentarios de población infantil, me voy a presentar y decir: niño, ¿te vas a comer lo que te diga?